Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutos. Os pido por favor para que se puedan incorporar todos los asistentes que han confirmado su presencia y después de estos 2 minutos daremos comienzo al webinar. Bien, bueno, ya han pasado los 2 minutos de rigor y veo que está más de la mitad ya presentes, así que sin más preámbulos vamos a dar comienzo al webinar de hoy sobre el trabajo a distancia para los abogados. Hemos previsto una duración total de 45 minutos y en teoría pues deberíamos finalizar a -15. Este webinar o cápsula informativa, porque por la duración del mismo, pues tampoco no podemos desarrollar mucho todas las cuestiones que os vamos a plantear, sino simplemente es una guía, un recordatorio de buenas prácticas o recomendaciones que nosotros creemos que son interesantes, teniendo en cuenta el nuevo entorno en el que debemos estar trabajando, fruto del confinamiento de toda esta crisis sanitaria. Este webinar o cápsula informativa ya lo hemos hecho en francés, tuvo lugar el jueves pasado en el marco de esta iniciativa que ha adoptado la UIA de emitir una serie de cápsulas informativas o webinars para todos los miembros. El jueves tuvimos, como decía, la sesión en francés con Jean-François Enroth y yo mismo. Y ahora tenemos la versión en español y más tarde José Antonio Pérez, buenas tardes, que me va a acompañar en este webinar de ahora. Tienes también el webinar en inglés junto a Grant Davis a las 18 horas, así que haces doblete el mismo día. Turno doble hoy, sí. Muy bien, pues dicho esto, ¿cómo funciona el webinar? Queríamos indicaros algunas cuestiones previas, logísticas, para que podáis hacer un buen seguimiento de este webinar. Podéis ver las diferentes opciones que tenéis para moveros dentro de la herramienta. Yo destacaría básicamente 2 cosas que son, creo, importantes que tengáis presentes. Por un lado, que vamos a lanzar sondeos durante el webinar, es decir, una pregunta para conocer vuestras impresiones, por un lado, y por otro, que en cualquier momento nos podéis dejar o plantear una pregunta por escrito. Si veis en la columna de la derecha inferior, la parte inferior, ahí podéis plantear las preguntas por escrito y si en particular queréis que se os active el micro para hacer la pregunta en voz alta, pues lo podemos organizar de este modo. Si nos encontramos con muchas preguntas y resultase pues que no sea posible que todo el mundo pueda tomar la palabra, pero lo intentaremos. Bien, vamos a lanzar el primer sondeo, las primeras preguntas que tenemos preparadas. Colette, por favor. Sí, gracias, Marc. En definitiva, lo que os preguntamos aquí es que si os parece interesante este tipo de iniciativas que ha adoptado la UIA, de organizar webinars como estos, y en tal caso, bueno, pues si es afirmativo, la duración que os gustaría que tuviesen estos webinars. Esperamos un momento, veo que ya la mitad ha votado.
Bien, Colette, pues ya creo que podemos enseñar las respuestas. Sí. Vamos a ver. Muy bien, pues la mayoría sí que le gustaría participar en otros webinars de máximo 1 o 2 horas. Bueno, pues creo que la UIA toma buena nota de eso. De hecho, me acuerdo que esta fue la opción también más votada en la versión en francés de este webinar, así que a buen seguro que la UIA hará todo lo posible para seguir organizando webinars de esta duración, es decir, de mayor duración a la que hemos previsto en esta primera cápsula informativa. Bien, seguimos. Introducción. ¿Por qué este webinar? La razón por la que hemos pensado que era interesante hablaros del trabajo a distancia para los abogados es porque obviamente nuestros hábitos de trabajo han cambiado por obligación de manera muy importante, fruto del confinamiento al que nos vemos todos abocados, trabajar desde casa. Eso supone tener que utilizar herramientas informáticas cada vez más. A lo mejor algunas ya las estábamos utilizando, otras no. En cualquier caso, las que utilizamos, pues ahora lo tenemos que hacer con más intensidad, de manera que tenemos que trabajar pues, en línea, muchas veces en entornos cloud. Tenemos que utilizar sistemas de videoconferencia para comunicarnos con nuestros clientes, con compañeros, etcétera. Y todo este cambio, obviamente, pues tiene su impacto, y de lo que os queremos hablar es de las ventajas, por un lado, que las tiene, desde luego, el trabajar con herramientas a distancia, porque además, según dicen algunos, aunque nada se sabe de lo que va a pasar después de este periodo de incertidumbre, pero que es probable que todas estas herramientas que ahora se están utilizando pues acaben, digamos, implementándose, ¿no? Y utilizándose mucho más que en el periodo previo al coronavirus, con lo cual, de alguna manera, todo esto que vamos a explicar en parte está para quedarse, con lo cual es bueno hacer esa reflexión, y eso es lo que queremos compartir con vosotros, sobre los aspectos positivos que tienen estas herramientas, que sin duda los tienen, pero a la vez también los aspectos negativos o, dicho de otra manera, aquellas cuestiones sobre las que tenemos que ser extremadamente cautelosos, prudentes, porque las herramientas informáticas utilizadas de manera insegura pues pueden traer graves consecuencias para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? En términos, pensamos, por ejemplo, de confidencialidad o deber de secreto al que estamos sometidos. Por tanto, la entrada en este nuevo mundo, ¿no?, más tecnológico, de uso de herramientas informáticas para poder realizar todo este trabajo, la mayor parte del trabajo a distancia, sin poder estar físicamente en nuestro despacho, pues requiere, lógicamente, de una reflexión previa, y esto es lo que nosotros pues queremos de alguna manera destacar en esta cápsula informativa de hoy. El plan es el siguiente. Empezaremos recordando algunas medidas de seguridad básicas. Insisto que hablaremos fundamentalmente de herramientas informáticas, por lo tanto, hay que tener unas cuestiones de seguridad claras para no caer en la tentación de hacer un uso inseguro de esa información con esas consecuencias, como decía, negativas que podría traer consigo en términos de que alguien pueda acceder no autorizado a los datos confidenciales de nuestros expedientes, de nuestros clientes, etcétera, o que pueda interceptar nuestras comunicaciones con nuestros clientes u otros compañeros de despacho a la hora de utilizar estas herramientas. También hablaremos de la posibilidad, probablemente la conocíais, pero no está de más recordarla, de poder trabajar en remoto, es decir, de poder conectarse desde un ordenador en casa al ordenador del despacho. Estos dos temas los tratará José Antonio a continuación. Luego hablaremos específicamente de los sistemas de videoconferencia que podemos utilizar, que de hecho todos estamos utilizando con diferentes opciones. Veremos también las diferentes ofertas que hay en el mercado para comunicarnos con clientes y compañeros. Aquí José Antonio y yo tenemos una pequeña discusión sobre las experiencias de cada uno para que podáis extraer también aquellos aspectos que os puedan resultar útiles en vuestra práctica. Y seguidamente José Antonio hablará de los espacios para almacenar y compartir documentos, en particular en entornos cloud, y la ventaja de poder utilizar soluciones ofimáticas completas en cloud
para nuestro trabajo diario. Finalmente, un apunte del cual me encargaré, que es aquellos aspectos más jurídicos que están relacionados o están asociados al uso de todas estas herramientas informáticas. En la medida en que tratamos datos de carácter personal con ellas, pues hay una normativa que sin duda todos conocéis en vuestros respectivos países, no hablo solo del caso español o europeo. La normativa de protección de datos incide en el uso de estas herramientas y, por lo tanto, debemos de tenerlas en cuenta también a la hora de elegir y usar todas estas herramientas de las que os vamos a hablar a continuación. Y ya para terminar, hemos previsto ruegos y preguntas para que, como decía, durante el desarrollo del webinar o cápsula informativa podáis ir dejando vuestras preguntas que recogeremos al final para contestar. Sin más, Antonio, te cedo la palabra. Gracias, Marc. A ver, vamos a empezar con un recordatorio de las medidas de seguridad. A ver, todo esto, creo que voy a necesitar, Colette, que me ayudes a pasar la página, porque al menos mi conexión no funciona. Gracias. Vale, aquí veis una serie de medidas de seguridad que yo creo que ya estaban bastante de moda o en boga antes de que nos tuviéramos que confinar. Quieras que no, hoy en día todos nos conectamos a Internet, todos enviamos correos electrónicos y el día a día que teníamos ya antes de confinarnos, en parte, era pues, el riesgo de tener spam y phishing. Spam con 1000 emails que quizás no perseguían más que recolectar datos, y phishing ya reconvertido a todo lo que es el robo de identidad. Es decir, que a medida que se accede a tu ordenador o por vía de email incluso, puedes no darte cuenta de que estás facilitando datos a una persona que no es realmente quien te envía o quien tú crees que te envía el email. Si lo más usual en estos casos y que conviene recordar es que cuando tú recibes un email, ese email puede tener una apariencia fantástica, muy bonita, parecer de un compañero, parecer incluso de tu banco, pero muchas veces despliegas la dirección de email y lo que ves es que es un email que no tiene nada que ver con el emisor, que puede ser el nombre de alguien o una broma o muchas consonantes y muchas vocales juntas.com. Entonces, así es cuando descubres que quizás quien te envía emails no te los está enviando. A veces son más sutiles. En mi caso, por poneros un ejemplo, yo utilizo mi dominio jablawyer.com y ha habido gente que ha intentado crear jablawyers.com y hacerse pasar por mí. Con lo cual es una cuestión que sucede, no es algo que no pase. Pasa también con los documentos adjuntos. Muchas veces recibes un email que crees que es de una fuente en quien confías, pero que te envía un adjunto que al abrir lo que hace es ejecutar un programa que se mete en tu ordenador y a lo mejor se queda ahí y no lo ves, pero va recibiendo información y datos tuyos, ¿no? Entonces conviene verificar periódicamente, bueno, tener al menos la lucecita encendida sobre este tipo de cuestiones e ir mirando que el buzón de spam no caen cosas extrañas. En Internet pasa lo mismo. Muchas veces te encuentras que vas a la web de tu banco, parece tu banco, tiene la apariencia de tu banco, pero no es tu banco. Sobre todo es cuando verificas la dirección, el nombre de dominio, la URL a la que estás accediendo. Y ahí, sin darte cuenta, puedes estar enviando información que no quieres que llegue. Luego llegamos con los recordatorios clásicos, las contraseñas, evitar DNIs, evitar el cumpleaños, evitar tu dirección, contraseñas fáciles o bien repetir siempre la misma contraseña no es una buena política. Hay incluso empresas que se quieren prestar servicios de gestión de identidad o de gestión de contraseñas para proveer de más seguridad y evitar ese tipo de situaciones. Lo mismo con los códigos PIN, los que los utilizáis en móviles y en ordenadores, porque todo eso de lo que estamos hablando no es solo para ordenador, para PC, para Mac, es también para móvil. En móvil también puede haber phishing. Y luego un pequeño recordatorio de los antivirus. Antivirus no en el sentido clásico, sino más pensando hoy en día en que los accesos, el hacking, el spam, el phishing, todo eso se produce a nivel de usuario, no necesariamente en vuestro servidor, sino que realmente el punto de entrada hoy de todos los hackers es tu propio ordenador. Y eso hay que ser consciente de ello. Y nada impide también que si veis aquí al final abajo hay una web. En esta web podéis ver en dónde se utilizan vuestras contraseñas, para qué, cómo y en dónde estáis registrados, si entráis vuestro email. Voy a necesitar pasar página otra vez porque veo que no me acaba de funcionar a mí el... Vale, entonces pasamos con lo que es trabajar no en la oficina, sino a distancia. Vale, ahora sí que nos hemos logrado entrar.
A ver, hay varias maneras. Yo no soy técnico, no soy informático, pero estas son las tres que más o menos frecuentemente nos encontramos en todos los despachos. La primera es, tu ordenador está en tu oficina, tú estás en tu casa, pero sin embargo tienes una aplicación que te permite conectarte con tu ordenador que está abierto en tu oficina. Eso se llama el Remote Desktop, RDP, y necesita configurarse a nivel de servidor. O sea, no es tan fácil. Sí que hay algunas aplicaciones que hacen cosas parecidas, por eso como TeamViewer, GoToMyPC, hay programas que permiten cosas similares. La segunda que nos encontramos más usualmente, esta es también a nivel de despacho, es que tu propio despacho debe haber creado una red virtual propia. Entonces tú tienes que acceder a esa red virtual, te da mucha más seguridad, pero lo único que sirve es para poner una valla alrededor de vuestros datos y no te da más funcionalidad. Y eso sí, da más lentitud a la hora de acceder. No es tan rápido. Y luego tienes la nube. En la nube tienes una gran cantidad de servicios a los que puedes acceder de forma directa vía Internet y que guardan tus datos y tus documentos, a lo mejor, si los utilizas para gestión documental, en una nube, en un servidor, en cualquier sitio que no es en tu despacho. ¿Qué nos encontramos en este caso? ¿Qué nos encontrábamos hace unos años? Pues hace unos años nos encontrábamos con el miedo a la falta de seguridad. Pues sí, la nube estaba muy de moda, era muy bonito colgar cosas en Google Drive, pero no tenías la certeza de que había una seguridad detrás, un nivel de seguridad detrás. Hoy en día todo esto se ha profesionalizado bastante. Realmente todos los proveedores de servicios en nube tienen un nivel de seguridad, se certifican periódicamente y sobre todo se actualizan. Entonces, si pasamos al siguiente slide, creo que nos hemos saltado alguna o no, ya estamos ahí, ¿no, Marc? Sí, sí, es correcto. Vale, pues hasta ahora habremos visto cómo nos conectamos. Ahora empezamos con cómo hablamos entre nosotros, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si queremos tener una buena videoconferencia, conectarnos como estamos haciendo ahora, hay 4 o 5 reglas que tenemos que controlar. La primera, necesitamos un buen ancho de banda o verificar el ancho de banda que tenemos. Si nos conectamos con un ancho de banda limitado, la imagen se pixela, se corta, el sonido no llega y, por tanto, no nos comunicamos. Como derivada de esto, la Wi-Fi. Todos nos conectamos por Wi-Fi y no por cable, o la mayoría de nosotros. Yo ahora estoy conectado por Wi-Fi. Si no tengo una buena señal o tengo una Wi-Fi que no me llega bien, va a pasar lo mismo que estuviera en un ancho de banda limitado. Entonces, de verificar que tengo una buena señal. Hemos de hacer pruebas de sonido y de imagen, de ver cómo salimos y cómo nos vemos antes de empezar una reunión. Y luego, no olvidemos que cuando haces una videoconferencia, la videoconferencia no es solo de vernos y hablarnos, sino también puedes intercambiar archivos. O sea, todos los aplicativos de videoconferencia permiten intercambiar archivos e incluso proyectarlos y editarlos. O sea que al final no solo hablamos y nos vemos, sino que podemos hablar, vernos, proyectar documentos y trabajar en ellos. Entonces, si vamos a ejemplos, ahí necesito otra vez ayuda con el pasar slide. Perfecto, gracias. A ver, el primero que encontramos, por daros unos ejemplos, el primero que encontramos y que yo utilizo al menos, no sé si Marc, tú lo utilizas también es Sí, Teams. sí, utilizo Teams. Y a ver, yo también, a mí me parece bastante útil. De hecho, cada mañana nos conectamos en mi despacho, las 4 personas que estamos teletrabajando, repartimos temas, verificamos tareas, ordenamos agenda, porque también podemos ver la agenda desde Teams, proyectamos algún documento, si es que hemos de comentar algún tema en especial, y nos vemos perfectamente y sin interrupciones. A mí la verdad es que es una herramienta que me parece útil, al menos en mi día a día. Sí. Sí, la verdad es que, a ver, para mí Teams tiene un buen equilibrio entre usabilidad y seguridad. Es decir, por un lado, lo que buscamos los abogados o cualquier usuario de una herramienta informática es que sea fácil de utilizar, que no tengamos que leernos un manual de 100 páginas para empezar a utilizarlo. Y Teams en este sentido es muy intuitivo y muy fácil de usar. Y además, por otro lado, pues es una herramienta segura. Es decir, nadie duda que Microsoft ha hecho un esfuerzo muy grande en invertir muchísimas sumas de dinero para que la herramienta sea robusta desde un punto de vista seguro, y eso nos tranquiliza o nos da cierto confort a los abogados, porque muchas veces
utilizamos esa herramienta para comunicar con clientes cuestiones muy confidenciales, ¿no? Y por lo tanto queremos estar seguros de que no hay nadie que se cuele por ahí escuchando esas conversaciones o que la propia Microsoft pueda tener un acceso a esas conversaciones. En ese sentido, yo creo que es un producto muy recomendable y además lo que comentabas hace un momento, que no solo es una herramienta de videoconferencia, sino que también permite el trabajo en equipo y la organización del trabajo en equipo, colgando archivos, también tiene un chat, es decir, está muy bien a efectos internos para organizarnos y todo en el cloud, es decir, una misma plataforma, lo que supone que nos podemos conectar desde cualquier dispositivo si tenemos conectividad a Internet. La, digamos, desventaja, por llamarle así, que tiene Teams con respecto a otros sistemas que ahora José Antonio comentará, es que, por ejemplo, los clientes, si utilizamos este sistema para convocar videoconferencias, no pueden utilizar el teléfono para entrar en las reuniones. Y hay otras herramientas que sí que lo permiten. Es cierto que Teams tiene una opción premium, la más cara de todas, para decirlo claro, que sí que te permite esa posibilidad de que el cliente entre por teléfono, pero si estás en una opción que no sea premium, pero que es de pago, esa opción no existe, ¿no? Es, digamos, el inconveniente que tiene. De todos modos, yo creo que lo importante al final es que cada uno de nosotros como profesional tenga su herramienta principal de videoconferencia y que sea la que utilice para convocar reuniones con sus clientes. Lo digo porque muchas veces es muy poco práctico el que tengas que dar de alta de diferentes plataformas para, entre comillas, satisfacer, digamos, el hecho de que el cliente esté utilizando otra plataforma. Que a veces entiendo que, bueno, pues no habrá otro remedio y te acomodas, digamos, a las opciones que tiene el cliente, ¿no? De otra plataforma de videoconferencia. Pero yo, al menos, por experiencia, lo que hago es haber elegido Teams como mi sistema principal y convocar siempre a los clientes a las reuniones a través de Teams. Y solo excepcionalmente, si algún cliente, por lo que sea, no puede, pues intento adaptarme, ¿no? Porque aquí viene la segunda derivada y es que es importante que mínimamente conozcamos bien el funcionamiento de la plataforma que estemos utilizando, porque no hay nada más frustrante, ¿no? Y que ocurre muchas veces que pasan 10 y 15 minutos antes de que todo el mundo ya está en disposición de poder hablar y ser oído, ¿no? Pero uno no puede hablar porque no se le oye, el otro no escucha, el otro se ha desconectado porque ha tocado el botón incorrecto y al final aquello es como una torre de Babel o un caos y la videoconferencia no empieza hasta 20 minutos después, ¿no? Para evitar esto todo es muy sencillo si conocemos mínimamente bien la herramienta e incluso para los empleados o compañeros del despacho hacer una pequeña guía que lo puede hacer el informático para que la gente pues dé los pasos correctos a la hora de utilizar la herramienta. A ver, otro sistema que existe, también es muy conocido de toda la vida, es Webex. Yo lo he utilizado sobre todo para videoconferencias sin compartir documentos, no necesariamente, aunque sé que se puede. Y luego lo que tiene quizás es que es bastante más robusto, pero utiliza mucho ancho de banda. Con lo cual, si no tienes un buen ancho de banda y no tienes una buena wifi o la wifi no te está funcionando bien, vas generalmente a tener problemas si haces una videoconferencia por Webex. Webex también tiene una funcionalidad móvil bastante buena, que Teams también la tiene, por cierto. Es decir, estamos aquí hablando como si nuestro universo fuera el PC. No, hoy en día es el PC y el móvil, ¿no? Entonces, tanto desde el móvil como del PC puedes conectarte a una videoconferencia vía Webex y vía Teams en la opción que decía Marc. ¿Vale? Pero como os comentaba, Webex tiene eso, que o tienes un gran ancho de banda o te vas a ver limitado. Correcto, sí. Webex, bueno, es de Cisco, digamos que también es una herramienta robusta, lo que pasa es que es menos usable desde mi punto de vista, por experiencia. Para mí, sobre todo para aquellos usuarios, digamos, menos acostumbrados, ¿no?, al uso de herramientas informáticas, yo creo que Teams es mucho más sencillo de utilizar que Webex. Pero bueno, esto al final va a gusto si uno lo que tiene que hacer es comparar. Por otro lado está GoToMeeting, que es la empresa irlandesa Log2Me, que está también bien para proponer otra opción. Y ahora creo que lo que estaba previsto era, Colette, otra encuesta, ¿verdad? Uh-huh. Sobre estas herramientas. Entonces,
lo que os preguntamos, que querríamos saber, ¿qué programas de videoconferencia utilizáis o cuál es el que utilizáis con mayor frecuencia? Sí. No sé si aquí tendríamos que haber añadido la opción ninguno. Claro, también, pues, sí, sí. No hemos pensado esto antes. Me resultaría muy sorprendente, ¿no? Sobre todo por el mes que llevamos prácticamente todos o incluso más sin poder salir de casa, ¿no? Con lo cual, me imagino que más o menos todos hemos pasado por algún sistema en este último mes. Vale, veo que ha votado ya casi el 75%. Colette, si quieres enseñar las respuestas, por favor. Sí. Muy bien, pues no me esperaba menos. Zoom con el 60%. Muy bien. Luego los otros están repartidos, ¿no? Entre Teams, bueno, más que GoToMeeting. Y luego otros, bueno, pues claro, hay más, ¿no? En el universo de plataformas de videoconferencia. Pero bueno, Zoom ha ganado de forma arrolladora. Esto también ocurrió el otro día, el jueves, en la sesión que hicimos en francés. Colette, si puedes volver, por favor, a las slides. Bueno, de alguna manera intuíamos que esto iba a pasar, así que la siguiente slide es sobre Zoom. ¿Por qué no os hemos hablado de Zoom antes? Porque, bueno, a pesar de que sabemos que es el más utilizado, porque si antes decía que Teams es muy usable, pues Zoom todavía lo es más, si me apuráis. El problema que hay es que, bueno, se ha descubierto que tiene graves problemas de seguridad y de privacidad. Por lo tanto, es el más polémico actualmente. Por ese motivo, nosotros, o yo en particular, asumo la recomendación, no lo utilizaría para nada en este momento, hasta que no se aclare un poco cuál es la situación con Zoom, hasta que Zoom no parchee adecuadamente estos problemas evidentes de seguridad y de privacidad que tiene y que ha reconocido. Es decir, no es nada nuevo, ni estamos desvelando ningún secreto. Ellos mismos han reconocido estos problemas. Y cierto es que para comunicar con clientes, como ya hemos dicho anteriormente, temas pues confidenciales, sensibles, los propios habituales de nuestra profesión, pues no creemos que sea la herramienta más adecuada. Ahora bien, también es cierto que es una herramienta que permite configurar por parte del usuario determinadas opciones. Entonces, lo que sí recomendamos es que si queréis seguir utilizando esta herramienta, al menos que enviéis al cliente o a los clientes que se vayan a conectar a la reunión la contraseña. Es decir, que tengan que insertar una contraseña para poder acceder a la sesión. Porque si no, el problema de seguridad hace que pueda aparecer por ahí cualquier persona, que es lo que ha pasado, es lo que se conoce como Zoom bombings, que es que de repente tú estás teniendo una videoconferencia con tu cliente o con quien sea y aparece alguien ahí no autorizado a decir barbaridades, a colgar vídeos y mensajes obscenos. O sea, esto es lo que ha ocurrido y lo que ha destapado todo este problema. Y bien, por este motivo, no creemos que sea ahora mismo una herramienta muy recomendable. Pero si utilizáis la contraseña, pues minimizamos los riesgos, sin duda. Y también hay que ser conscientes de que no todas las conversaciones pues, son altamente sensibles. O sea, si utilizamos Zoom para temas más particulares o para algún tema profesional, pero que no sea, digamos, de alta confidencialidad, pues bueno, utilizando la contraseña, todo ello todavía tendría algún pase, digamos, desde el punto de vista de cumplimiento normativo, como lo vemos nosotros. ¿Antonio? Sí. Sí, vale. Ahora llegamos a lo que son espacios para almacenar y compartir documentos. ¿Os fijáis? Hasta ahora, ya podemos pasar al siguiente. Vale, perfecto. Hasta ahora hemos hablado de que podemos vernos por el ordenador o por el móvil, podemos hablarnos, podemos proyectar documentos en pantalla y compartirlos entre mucha gente, podemos trabajar en ellos, hasta podemos compartir el control, es decir, estar con un cliente y decirle, no, redacta tú esta parte y le das el control sobre la pantalla. Pero nos queda algo de lo que no hemos hablado todavía, que es que en nuestro día a día también almacenamos documentos y enviamos cosas. Entonces, lo que tiene que tener, o al menos lo que pensamos que son las necesidades con las que nos encontramos siempre
o lo que vemos es la posibilidad de tener almacenamiento en línea, no en nuestro ordenador, sino en una nube, por ejemplo. Poder editar el documento en línea, es decir, que el archivo, el Word que tienes abierto, no está en tu ordenador. Tú lo estás viendo, pero estás grabando directamente en el servidor que te guarda los documentos. Otras opciones que hay es sincronizándolos. Tú estás tocando tu archivo en tu ordenador, tu Word, pero al mismo tiempo, una vez lo cierras, se sube y se sincroniza con la nube. Esto hay bastantes softwares, bastantes aplicaciones que lo permiten. Tenemos que controlar la seguridad, no vale cualquier cosa. Y luego también tenemos todos la necesidad, creo, de compartir documentos de forma interna dentro de nuestro despacho o bien fuera de él, a clientes o contrarios. Entonces, si pasamos a la siguiente página, lo que empezaremos a ver es toda una serie de opciones que hemos empezado por las opciones, por así decirlo, que nos encontramos en nuestro día a día, pero que pueden servir. Luego, si nos queremos sofisticar más, hay un campo muy amplio para sofisticarse. Pero de entrada, todos tenemos Microsoft Office, todos tenemos Word, todos hemos visto que existe una cosa que se llama OneDrive. OneDrive te permite un archivo ordenado por carpetas de tus documentos de forma sencilla en la nube y de forma relativamente segura o bastante segura para lo que son los estándares de Microsoft. Y es una opción que la tenemos prácticamente a disposición solo por el hecho de ser usuarios de Word. Y si vamos a la siguiente, si no somos amantes, bueno, perdón, disculpa, antes de pasar a la opción Mac, hemos hablado de subir documentos, de guardar documentos, pero también de enviarlos. OneDrive, como muchos otros, tiene también la opción de enviar documentos enviando un vínculos o un link directamente. Es decir, no sé vosotros, pero yo la verdad es que me enfado muchísimo cuando recibo un archivo de 25 megas en mi email, que aparte de tardar en descargarse, pues me ocupa toda o me revienta toda la capacidad de almacenamiento que tengo de emails. Sin embargo, hoy en día es mucho más fácil y además es que es mucho más seguro enviar un link. Cuando envías un link o un vínculo, no estás enviando el archivo, estás enviando el acceso al archivo. El archivo no se mueve. El archivo sigue en su nube y tú sencillamente accedes donde está con el nivel de seguridad que tiene tu nube y te lo descargas y lo abres. Con lo cual, efectos de enviar documentos, y dejando de lado el ejemplo de la pesadez de recibir documentos de 25 megas, es mucho más práctico y más seguro enviar vínculos. Y esta es una costumbre que yo creo que poco a poco iremos adquiriendo algunos. Si pasamos después y vemos lo que encontramos en el entorno Mac o el entorno Apple, encontramos más o menos lo mismo. Tenemos un entorno seguro de archivo de documentos en nube, que los puedes archivar y ordenar por carpetas, y que también te permite el envío de documentos, no solo enviando las 25 megas a las que aludo constantemente, sino enviando vínculos que se puedan descargar, que puedan permitir descargarse el documento desde la nube donde está físicamente. Estas son las dos opciones con que nos encontramos para el día a día de nuestra gestión documental. Como os decía, las hay más sofisticadas, las hay más profesionales, las hay pensadas para bufetes de abogados a gran nivel y a gran escala, pero estas, al menos desde un punto de vista de un despacho mediano o pequeño, funcionan, o simplemente para gestionar la transitoriedad de ahora funcionan. Hemos hablado también, hablábamos también de compartir documentos y ahora quizá iría mucho mejor mi ejemplo de las 25 megas o las 25 gigas. Yo creo que todos hemos utilizado alguna vez esta plataforma, si no la explico. Al final hay una plataforma que se llama WeTransfer que te sirve para enviar grandes archivos o archivos en masa, que es gratuita para el envío de documentos hasta 2 gigas o de archivos hasta 2 gigas y que al final para lo que sirve es para enviar un vínculo. Se sube el documento a una nube segura, envías el vínculo y el destinatario se la descarga desde esa nube. Mismo sistema mismo esquema que hemos explicado para iCloud y para OneDrive, pero ya en una plataforma únicamente dedicada al envío de documentos de forma segura. Esta opción puede ser la opción gratuita, que es la que vemos ahora, o en la página siguiente, si podemos pasar, lo que veréis es que hay una opción Pro. Hay bufetes de la OIA incluso que la tienen contratada y que sirven sencillamente para tener un espacio de intercambio seguro o más seguro de documentos y con más capacidad.
Y luego llegamos a lo que son las suites ofimáticas completas. A ver, con esta frase tan sofisticada, ¿vale? Al final lo que queremos explicar es que hasta ahora hemos hablado por un lado de Teams, por el otro lado de Webex, por el otro lado de OneDrive, por el otro lado tenemos el iCloud, por el otro lado tenemos el WeTransfer. Si quisiéramos montarnos una pequeña oficinita virtual, resulta que para montar esa oficina virtual tendríamos que contratar 5 productos diferentes, mientras que existen productos en el mercado que te permiten contratar con una única licencia, tener acceso a productos que te permiten tener todas las funcionalidades que acabamos de describir, desde videoconferencia, archivo documental, envío de documentos, etcétera, y que tampoco son tan caras. Es decir, al final, una buena licencia de Office con todo esto premium te puede costar 12 euros al mes. Una de Webex, que también lo tiene, algo parecido. Entonces, quizás no queríamos dejar de llamar la atención sobre el hecho de que todo este entorno que puede ser complicado y que parece que tengas que escoger si cojo Zoom o si cojo otra cosa, quizá lo puedes tener concentrado en una única aplicación, una única suite. Aquí, por ejemplo, tenemos la que acabo de comentar de Office con los precios Office que Jean-François puso para Bélgica, que no sé si serán los de aquí. Esperemos que sí, ¿no? Sí, pero sí, coincide. Más o menos, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y esta es una de ellas. Entonces, ahora después de toda esta introducción en lo que es el día a día fácil de la gestión online de documentos, de videoconferencias, de llamadas, paso la palabra a Marc para que pueda explicar todos los inconvenientes que puede tener desde el punto de Sí, vista para de terminar, protección. un apunte más jurídico de qué tenemos que tener en cuenta de cara al uso de todas estas herramientas, considerando la normativa de protección de datos, como decía en la introducción. Pero antes de pasar a ello, Colette, si puedes, por favor, pasar la última encuesta o sondeo. Bien, aquí lo que os preguntamos es si os habéis preguntado al momento de adoptar alguna de estas soluciones informáticas el tema de la confidencialidad o la protección de datos personales. ¿Un simple sí o no? Bueno, veo que sí, 3/4 ya han votado, así que Colette, si nos puedes mostrar los resultados. Bueno, pues claramente la mayoría sí que se lo ha planteado y si podemos volver atrás, pues esto engarza perfectamente con lo que de una manera muy sintética quería comentar como punto final. Aquí lo que veis es lo que os comentaba antes sobre Zoom. Zoom ahora mismo se enfrenta a 2 acciones, demandas colectivas en Estados Unidos por estos problemas de seguridad y de privacidad graves que ha tenido. Y lo que queremos evitar como profesionales jurídicos es que nos ocurra algo en este sentido. Es decir, que por utilizar una herramienta que no garantiza adecuadamente unos aspectos de seguridad y privacidad, pues podamos sufrir algún tipo de perjuicio porque la Agencia Española de Protección de Datos u otro regulador en vuestros respectivos países, para los que no estéis establecidos en España, pues pudiera imponer o sancionar al despacho por un uso no adecuado de una herramienta cuando con esta herramienta estamos tratando datos de carácter personal. Eso es muy importante la elección, ¿no? Es lo que comentaba antes y no tenemos que coger la primera opción que alguien nos pueda recomendar sin darnos buenos argumentos o que veamos que es gratuita o un precio muy, muy bajo, porque normalmente los productos gratuitos ya sabemos que el contrapunto es probablemente que no son demasiado seguros, ¿no? O que no garantizan la privacidad y, por tanto, nos tenemos que apartar de esos productos e ir hacia productos que garanticen ese equilibrio que comentaba antes entre usabilidad y seguridad y privacidad. En ese sentido, pues recomendaba Teams, pero hay otros. Pero lo importante es que nos hagamos esta reflexión, porque somos, como profesionales jurídicos, como titulares del despacho, responsables del tratamiento de estos datos de carácter personal que estamos utilizando cuando hacemos o recurrimos a este tipo de herramientas informáticas que hemos comentado anteriormente.
Y eso es así porque, por ejemplo, ahora estamos teniendo una videoconferencia, aparece en nuestras imágenes de José Antonio Mías, aparece el sonido, se puede grabar esta sesión. Todo esto es un tratamiento de datos de carácter personal, ¿no? Porque de alguna u otra manera hay información que se puede asociar a una persona física y esta persona física quedar identificada, ¿no? Como es este el caso de José Antonio y mí. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el uso que hagamos de estas plataformas, de estas herramientas informáticas, implica el tratamiento de datos personales. Tenemos que tener en cuenta que el mero almacenamiento de la información en plataformas cloud, por ejemplo, es un tratamiento de datos. Lo digo para aquellos que a lo mejor piensen que el hecho de hacer un uso no activo de los datos, ¿no? Yo tengo un histórico de expedientes incluso cerrados que los guardo en el cloud por temas de que no me ocupe almacenamiento en la plataforma donde activamente estoy tratando los asuntos vivos, por ejemplo. Bueno, pues eso es irrelevante desde el punto de vista de la normativa de protección de datos. Todo es un tratamiento de datos. No importa que estemos utilizando más o menos intensamente la información. Por lo tanto, hay que securizar esos datos de manera adecuada y como normalmente lo que no ocurre en los despachos, sobre todo pequeños, es que tengan sus propios servidores, ¿no? Sus propios sistemas que tengan que securizar de acuerdo con, bueno, pues las medidas al uso y que sean suficientes y demás, sino que normalmente lo que vamos a hacer es utilizar plataformas de terceros. Lo que tenemos que hacer es evaluar a estos terceros. Es decir, cuando vayamos a utilizar una herramienta cloud, la que sea para almacenar, para compartir, para cualquier tipo de comunicación con clientes, compañeros, etcétera, lo que tenemos que pensar es si esa herramienta cumple con los requisitos de la normativa de protección de datos. Y para evaluar no nos tenemos que limitar solo a, bueno, me voy a informar a ver si me pueden dar una respuesta satisfactoria en la web donde ofertan el producto o el servicio, sino que realmente tenemos que llegar más al fondo de la cuestión y obtener, por ejemplo, garantías formales, es decir, por escrito, de cumplimiento de la confidencialidad y de la protección de esos datos que nosotros vamos a depositar en esas plataformas ajenas en cloud. Por lo tanto, pensar, por ejemplo, este es el caso de WeTransfer. WeTransfer lo que te dice es, oye, yo cumplo, si tú utilizas mi plataforma para compartir información, yo cumplo con la normativa de protección de datos y me puedes solicitar lo que llaman el DPA, el Data Protection Agreement, el acuerdo de protección de datos, donde yo te voy a explicar todos los compromisos que adquiero y que además son conformes con la normativa. Aquí, por ejemplo, tenemos el acuerdo en concreto que te envía WeTransfer para que lo firmes y previamente firmado por ellos, ¿no? Para que lo archives y de alguna manera pues tengas tu compliance al día y puedas demostrar que has hecho una elección responsable y que además no solo la has hecho, sino que te has dotado del acuerdo que necesitas para poder demostrar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Esto ocurre en la Unión Europea hoy en día, es una norma común a todos los países de la Unión Europea, es la zona en azul que vemos aquí, pero para los que no sois de la Unión Europea, no estáis establecidos en la Unión Europea, pero prestáis servicios a personas, a clientes que se encuentran en la Unión Europea, lo que digo vale también para vosotros. Y aunque hagáis una práctica más local, también tenéis que tener en cuenta aquellos que no estáis en la Unión Europea, que en otros países, sobre todo Latinoamérica o hispanohablantes, están adoptando como referencia o se están inspirando muy fuertemente de la normativa europea, con lo cual estos mismos principios se aplican también a vuestros respectivos países en el tratamiento de datos que hagáis dentro de estas plataformas cloud. Por tanto, una de las preguntas adicionales que tenéis que haceros es: si yo voy a utilizar una plataforma cloud para almacenar información, compartir información, tener videoconferencias, etcétera, estos datos que se van a tratar, ¿dónde se van a ubicar? ¿Se van a ubicar en un servidor en Europa, fuera de Europa? Esto es muy relevante porque la normativa te dice que si los datos no están ubicados en un servidor dentro de la Unión Europea, tienes que preguntarte si ese otro servidor de fuera de la Unión Europea está en un país que cumple una normativa o tiene una normativa muy parecida a la europea y, por tanto, ofrece garantías similares. Y aquí veis la lista blanca de la Comisión Europea de los países que se consideran en este sentido adecuados. Por tanto, si los datos se transfieran a cualquiera de estos países, datos de carácter personal, estáis, digamos, cubiertos en el sentido de que no hay que tener precauciones adicionales.
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es el más habitual, porque la mayoría de prestadores de servicios cloud en un momento u otro almacenan datos en servidores en Estados Unidos, pues tenéis que aseguraros de que la empresa, ese prestador de servicio, está en el marco de un acuerdo que se llama Privacy Shield o escudo de privacidad. Por ejemplo, aquí en esta página web, podéis consultar, que es pública, podéis teclear el nombre de ese prestador, aquí hemos puesto Google, por ejemplo, del que no hemos hablado, pero que también ofrece servicios en cloud, de almacenamiento, videoconferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí veis que sí que está dentro de ese acuerdo, con lo cual sería seguro, en ese sentido, tratar con uno de los servicios ofrecidos por Google. En el caso de Google tiene que ser de pago, porque los servicios gratuitos de Google tienen un problema y es que pueden estar mirando todo lo que tú estés utilizando dentro de su plataforma, cosa que la versión de pago no es así y ellos asumen unos compromisos de confidencialidad mucho mayores y en línea con la normativa europea. ¿Qué pasa si resulta que dentro de mi evaluación me doy cuenta de que esos datos se transfieren a un país pero que no está en la lista blanca de la Comisión Europea? Pues bueno, aún así podemos utilizarlo de manera legal o conforme a la normativa de protección de datos siempre y cuando solicitemos la autorización a la Agencia Española de Protección de Datos o la autoridad de control del país de la Unión Europea de que se trate, aportando lo que llamamos las cláusulas contractuales típicas o tipo, que son, bueno, pues unos documentos preaprobados por la Comisión que tú firmas con el proveedor sin cambiar una coma, eso sí, y entonces los presentas ese documento en la Agencia Nacional de Protección de Datos y te autorizan esa transferencia. Bien, con esto terminamos las cuestiones que queríamos exponeros de este trabajo que hacemos a distancia los abogados. Espero que haya sido útil. Ahora abrimos la tanda de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas que nos habéis hecho durante el desarrollo del webinar. En cualquier caso, antes de entrar a responder esas preguntas, si las hay, os quería recordar lo siguiente. Por un lado, que al finalizar la sesión va a haber un sondeo general sobre qué os ha parecido el contenido de este webinar. Os pedimos que seáis indulgentes. Después recibiréis más adelante, en unas horas, creo, Colette, si no es así, corrígeme, un email con el vídeo de la sesión que hemos grabado y también la encuesta, por si alguien no ha podido, no ha tenido tiempo de contestarla, esta encuesta general, pues la encontrará en ese enlace, en ese email. Y también me lo habéis preguntado antes, he contestado en directo en el cuestionario, si podéis descargaros en versión PDF la presentación que habéis visto y si no, pues nos la pedís y os la enviaremos. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, no veo que haya preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, como también hemos cumplido con el tiempo previsto, hemos empezado 5 minutos más tarde y ahora son casi 50, pues hemos agotado los 45 minutos que teníamos previstos. Agradeceros vuestra asistencia. Gracias, Colette. Gracias, José Antonio. Y Muchas gracias, Luis. Y cuidaros mucho. Lo intentaremos. Igualmente. Muchas gracias. Y ahora la presentación estará disponible en unos minutos. Y se puede descargar la presentación desde aquí. Así, de acuerdo. Vais a ver, sí, teóricamente tendría que aparecer el PDF en la columna de la derecha, ¿no? En la parte inferior, creo. Sí, sí, sí. Vale. Y si no, pues ya os la haremos llegar de otro modo. Sí. Por email, vaya. Bueno, pues ha llegado un agradecimiento en lugar de una pregunta, pues es de agradecer. Muchas gracias. La verdad es que sí. Muchas gracias a todos.